Capítulo 41. The Alts im Hilp. 5 años y medio antes. Kaladin apartó a la sollozante Laral y entró en la sala de operaciones. Incluso después de años de trabajar con su padre, la cantidad de sangre de la habitación le pareció sorprendente. Era como si alguien hubiera arrojado un cubo de brillante pintura roja. El olor de la carne quemada flotaba en el aire. Erin trabajaba frenéticamente en el brillante señor Rayleigh, el hijo de Roshon. Una cosa de aspecto maligno, como un cuerno, salía del abdomen del joven y la parte inferior de su pierna derecha estaba aplastada. Colgaba solo por unos pocos tendones y astillas de hueso asomaban como juncos en las aguas de un estanque. El brillante señor Roshon en persona estaba en la mesa de al lado, gimiendo, los ojos apretados mientras se sujetaba la pierna, que estaba atravesada por otra de las lanzas de hueso. La sangre emanaba de su vendaje improvisado, se desparramaba por el lado de la mesa y caía al suelo para mezclarse con la de su hijo. Kaladin se quedó en la puerta, boquiabierto. Laral continuó gritando. Se agarró el marco de la puerta mientras varios de los guardias de Roshon intentaban llevársela. Sus gemidos eran frenéticos. ¡Haz algo! ¡Esfuérzate más! ¡No puede! Estaba donde sucedió y no me importa y me soltó. Las incomprensibles frases se convirtieron en chillidos. Los guardias se la llevaron por fin. ¡Kaladin!, exclamó su padre. ¡Te necesito! Estremeciéndose, Kaladin entró en la habitación, se lavó las manos y luego cogió las vendas del armario. Pisó sangre. Vio un atismo de la cara de Rayleigh. Parte de la piel del lado derecho de la cara había sido arrancada. El párpado había desaparecido. El ojo derecho tenía un tajo delante. Era como la piel de una uva prensada para hacer vino. Kaladin corrió con los vendajes junto a su padre. Su madre apareció en la puerta un momento después, seguida de Tien. Se llevó una mano a la boca y apartó a Tien. El muchacho se tambaleó, mareado. Ella regresó un instante más tarde, sin él. ¡Agua, Kaladin!, gritó Glirin. ¡Escina, trae más! ¡Rápido! Su madre corrió a ayudar, aunque apenas auxiliaba en el quirófano ya. Sus manos temblaban cuando cogió uno de los cubos y salió al exterior. Kaladin cogió el otro cubo, que estaba lleno, y se lo llevó a su padre mientras Lirin sacaba el hueso del vientre del joven, ojos claros. El ojo que le quedaba a Rayleigh aleteó, la cabeza le temblaba. ¿Qué es eso?, preguntó Kaladin, presionando el vendaje contra la herida, mientras su padre apartaba a un lado el extraño objeto. ¡Un colmillo de espina blanca! ¡Vamos, agua! Kaladin cogió una esponja, la metió en el cubo y la usó para echar agua en la herida de Rayleigh. Eso despejó la sangre, permitiendo que Lirin le echara un vistazo a los daños. Sondeó con los dedos mientras Kaladin preparaba aguja e hilo. Ya había un torniquete en la pierna. La amputación completa vendría más tarde. Lirin vaciló, los dedos dentro del agujero abierto en el vientre de Rayleigh. Kaladin miró a su padre, preocupado. Lirin retiró los dedos y se acercó al brillante señor Roshon. ¡Vendas, Kaladin! Kaladin corrió, pero echó una mirada a Rayleigh por encima del hombro. El joven, ojos claros, antaño guapo, volvió a temblar entre espasmos. ¡Padre! ¡Vendas, Lirin! ¿Qué estás haciendo, cirujano?, gritó Roshon. ¿Qué hay de mi hijo? Los Dolores Prince se congregaban a su alrededor. Tu hijo está muerto, dijo Lirin, sacando el colmillo de las piernas de Roshon. El ojos claros gritó en agonía, aunque Kaladin no pudo saber si era por el colmillo o por su hijo. Roshon apretó los dientes mientras Kaladin presionaba la venda contra su pierna. Lirin metió las manos en el cubo de agua y la sacó rápidamente con savia de matopomo para espantar a los Putrisprem. «¡Mi hijo no está muerto!», gruñó Roshon. «¡Puedo verlo moverse! ¡Atiéndelo, cirujano!». «Kaladin, tráeme la tur de agua», ordenó Lirin, preparando la aguja para coser. Kaladin corrió al fondo de la habitación, pisoteando la sangre, y abrió el armario. Sacó un frasquito de líquido claro. «¿Qué estás haciendo?», gritó Roshon, tratando de incorporarse. «¡Atiende a mi hijo, todopoderoso! ¡Atiéndelo!». Kaladin se volvió vacilante, deteniéndose mientras vertía tur de agua sobre una venda. Rayleigh tenía espasmos cada vez más violentos. «Trabajo bajo 3 directrices, Roshon», dijo Lirin, obligando a los ojos claros a tenderse en la mesa. Las directrices que sigue todo cirujano cuando tiene que elegir entre 2 pacientes. Si las heridas son iguales, trata al más joven primero. «¡Entonces atiende a mi hijo!». «Si las heridas no son igualmente amenazantes», continuó Lirin, «trata primero al que esté peor». «¡Es lo que te estoy diciendo!».
La tercera directriz la supera a ambas, Roshon, dijo Lirin inclinándose. Un cirujano debe saber cuándo alguien está más allá de su capacidad de ayuda. Lo siento, Roshon. Lo salvaría si pudiera, te lo prometo, pero no puedo. ¡No!, dijo Roshon debatiéndose de nuevo. ¡Kaladin, vamos, rápido! Kaladin se acercó, presionó la venda de atur de agua contra la barbilla y la boca de Roshon, justo debajo de la nariz, obligando a los ojos claros a inhalar los vapores. Kaladin contuvo la respiración conforme a la instrucción recibida. Roshon gritó y chilló, pero los dos lo contuvieron. Estaba débil por la pérdida de sangre. Pronto sus gritos se volvieron más suaves. En pocos segundos, farfullaba y sonreía para sí. Lirin se dedicó a la pierna herida mientras Kaladin se disponía a tirar la venda con atur de agua. «No, administrasela, Riley». Su padre no levantó la cabeza de su trabajo. «Es la única merced que podemos darle». Kaladin asintió y usó la venda con el joven herido. La respiración de Riley se hizo menos frenética, aunque no parecía lo bastante consciente para advertir los efectos. Luego Kaladin echó el brasero, la venda con la atur de agua, ya que el calor anulaba el efecto. La venda blanca e hinchada se arrugó y agostó en el fuego, desprendiendo vapor mientras los bordes estellaban en llamas. Kaladin regresó con la esponja y lavó la herida de Roshon mientras Lirin la sondeaba. Había unas cuantas esquirlas de colmillo atrapadas en el interior y Lirin murmuró para sí y sacó sus tenazas y un cuchillo afilado. «¡Condenación se los lleve a todos!», dijo Lirin sacando las primeras lascas de colmillo. Tras ellos, Riley se quedó quieto. «No les basta enviar a la mitad de nosotros a la guerra. Tienen que buscar la muerte incluso cuando viven en una aldea tranquila». Roshon nunca debería haber salido a buscar al tormentoso Espina Blanca. «¿Lo fue a buscar? ¡Lo fue a cazar!», escupió Lirin. Wistiu y yo solíamos bromear sobre los ojos claros como ellos. «Si no puedes matar hombres, matas bestias. Bueno, esto es lo que te encontraste, Roshon». «Padre», dijo Kaladin en voz baja, «no estará feliz contigo cuando despierte». El brillante señor tarareaba en voz baja, tendido, los ojos cerrados. Lirin no respondió. Sacó otro fragmento de colmillo y Kaladin levó la herida. Su padre presionó con los dedos el lado del gran tajo, inspeccionándolo. Había una lasca más de colmillo que sobresalía de un músculo dentro de la herida. Justo al lado de ese músculo latía la arteria femoral, la más grande de la pierna. Lirin introdujo el cuchillo y cortó con cuidado alrededor de la lasca de colmillo. Entonces se detuvo un instante. El filo de su hoja, milímetros de la arteria. «Si la cortara», pensó Kaladin, Roshon moriría en cuestión de minutos. Solo estaba vivo ahora mismo porque el colmillo no había alcanzado la arteria. La mano de Lirin, normalmente firme, tembló. Entonces miró a Kaladin. Retiró el cuchillo sin tocar la arteria y luego introdujo las tenazas para sacar la lasca. La arrojó a un lado y luego echó mano tranquilamente de aguja e hilo. Tras ellos, Riley había dejado de respirar. Esa noche, Kaladin estaba sentado en los escalones de su casa, las manos en el regazo. Roshon había sido conducido a su mansión para que sus sirvientes personales lo atendieran. El cadáver de su hijo se enfriaba en la cripta y habían enviado un mensajero para solicitar un moldeador de almas para el cuerpo. En el horizonte, el sol era rojo como la sangre. Allá donde Kaladin miraba, el mundo era rojo. La puerta de la sala de operaciones se cerró y su padre, con aspecto tan agotado como el propio Kaladin, salió, se sentó junto a él, suspirando y mirando al sol. Le parecía también sangre. No hablaron mientras el sol se hundía lentamente ante ellos, porque era más colorido cuando estaba a punto de desaparecer en la noche. Estaba enfadado por ser arrastrado bajo el horizonte, o acaso le gustaba lucirse y por eso daba espectáculo antes de retirarse. Porque la parte más colorida de los cuerpos de la gente, el brillo de su sangre, quedaba oculta bajo su piel y no se dejaba ver a menos que algo fuera mal. No, pensó Kaladin, la sangre no es la parte más colorida del cuerpo. Los ojos también pueden ser coloridos, la sangre y los ojos, representaciones ambas de tu herencia y de tu nobleza. He visto el interior de un hombre hoy, dijo Kaladin por fin.
No es la primera vez, contestó Lirin, y no será la última. Me siento orgulloso de ti. Esperaba encontrarte aquí llorando, como sueles hacer cuando perdemos un paciente. Estás aprendiendo. Cuando digo que he visto el interior de un hombre, no me refiero a las heridas. Lirin tardó un instante en responder. Comprendo. Lo habrías dejado morir si yo no hubiera estado ahí, ¿verdad? Silencio. ¿Por qué no lo hiciste? Habría resuelto tantas cosas. No habría sido dejarlo morir. Habría sido asesinarlo, Kaladin. Podrías haberlo dejado desangrar y decir que no pudiste salvarlo. Nadie te habría cuestionado. Podrías haberlo hecho. No, dijo Lirin mirando la puesta de sol. No podría. ¿Pero por qué? Porque no soy un asesino, hijo. Kaladin frunció el ceño. Lirin tenía una expresión distante en los ojos. Alguien tiene que empezar. Alguien tiene que dar el paso al frente y hacer lo que es justo, porque es justo. Si nadie empieza, los demás no pueden seguirlo. Los ojos claros hacen todo lo posible por matarse y por matarnos. Los otros aún no han traído de vuelta a Alce y Milp. Roshan los dejó ahí. Alce y Milp, 2 hombres del pueblo, habían ido a la cacería, pero no habían regresado con el grupo que trajo a los 2 ojos claros heridos. Roshan estaba tan preocupado por Rillard que los abandonó para poder viajar rápido. A los ojos claros no les preocupa la vida, dijo Lirin, así que debo hacerlo yo. Es otro motivo por el que no pude dejarlo morir. Aunque tú no hubieras estado adelante, mirarte me dio fuerzas. Ojalá no hubiera sido así, dijo Kaladin. No debes decir esas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hijo? Tenemos que ser mejores que ellos. Suspiró y se puso en pie. Deberías dormir. Puede que te necesite cuando los demás regresen con Alce y Milp. Eso no era probable. Los 2 hombres del pueblo estarían ya muertos. Se decía que sus heridas eran graves. Además, los espinas blancas seguían ahí. Lirin entró, pero no obligó a Kaladin a seguirlo. ¿Lo habría dejado morir yo?, se preguntó el muchacho. ¿Habría usado ese cuchillo para acelerar su partida? Roshan no había sido más que una molestia desde su llegada, pero justificaba eso matarlo. No. Cortar aquella arteria no habría tenido justificación, pero ¿qué obligación tenía Kaladin de ayudar? Moderar su ayuda no era lo mismo que matar, no lo era. Kaladin lo revisó de una docena de formas distintas, reflexionando sobre las palabras de su padre. Lo que descubrió le sorprendió, sinceramente. Habría dejado morir a Roshan en la mesa. Habría sido lo mejor para su familia, habría sido lo mejor para el pueblo entero. El padre de Kaladin se rió una vez del deseo de su hijo de ir a la guerra. De hecho, ahora que Kaladin había decidido ser cirujano en sus propios términos, sus pensamientos y acciones de sus primeros años le parecían infantiles. Pero Lirin consideraba a su hijo incapaz de matar. Apenas puedes pisar un Kremlino sin sentirte culpable, hijo. Clavarle tu lanza a un hombre no sería tan fácil como crees. Pero su padre se equivocaba. Fue una revelación sorprendente, aterradora. No se trataba de ensoñaciones o fantasías sobre la gloria de la batalla. Esto era real. En ese momento, Kaladin supo que podía matar si era necesario. Capítulo 42. Mendigos y camareras. Como una alta tormenta, regular en su llegada, pero siempre inesperada. La palabra desolación se usa 2 veces en referencia a sus apariciones. Véanse páginas 57, 59 y 64 de Historias a la luz de la hoguera. He tomado mi decisión, declaró Shallan.
Jasna levantó la vista de su investigación en un inusitado momento de diferencia. Apartó sus libros y permaneció sentada de espaldas al velo, mirando a Shallan. Muy bien. Lo que hiciste fue a la vez legal y justo en el sentido estricto de las palabras, dijo Shallan. Pero no fue moral y desde luego no fue ético. Entonces, ¿moralidad y legalidad son cosas distintas? Casi todas las filosofías están de acuerdo en que lo son. Bueno, pero ¿qué piensas tú? Shallan vaciló. Sí, puede ser moral sin seguir la ley y puede ser inmoral siguiéndola. Pero también has dicho que lo que hice fue justo, pero no moral. La distinción entre esos dos términos parece menos fácil de establecer. Una acción puede ser justa, dijo Shallan. Es simplemente algo hecho, visto sin considerar la intención. Matar a 4 hombres en defensa propia es justo, pero no es moral. La moralidad se aplica a tu intención y al contexto superior de la situación. Buscar hombres para matarlos es un acto inmoral, Jasna. No importa cuál sea el resultado. Jasna dio un golpecito a su mesa con la uña. Llevaba puesto el guante, las gemas del moldeador de alma roto abultaban debajo. Habían pasado 2 semanas. Sin duda, ya había descubierto que no funcionaba. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Intentaba arreglarlo en secreto? Tal vez temía que si se revelaba que estaba roto perdería poder político. ¿O se había dado cuenta de que lo habían cambiado por un moldeador de almas diferente? ¿Era posible, a pesar de todas las posibilidades en contra, que no hubiera intentado usar el moldeador de almas? Shallan tenía que marcharse dentro de poco. Pero si lo hacía, antes de que Jasna descubriera el cambio, se arriesgaba a que la princesa probara su moldeador de almas justo después de su marcha, lo que haría recaer las sospechas directamente en ella. La ansiosa espera estaba volviendo loca a Shallan. Finalmente, Jasna sintió y regresó a su investigación. ¿No tienes nada que decir?, preguntó Shallan. Acabo de acusarte de asesinato. No, el asesinato es una definición legal. Has dicho que maté sin ética. ¿Crees que estoy equivocada entonces? Lo estás. Pero acepto que crees lo que estás diciendo y has puesto detrás un pensamiento racional. He examinado tus notas y creo que comprendes las diversas filosofías. En algunos casos, pienso que fuiste bastante reflexiva en tu interpretación. La lección fue instructiva. Abrió su libro. ¿Y eso es todo? Por supuesto que no, dijo Jasna. Seguiremos estudiando filosofía en el futuro. Por ahora, me contento con que hayas establecido unas bases sólidas sobre el tema. Pero decidí que hiciste mal. Sigo pensando que hay una verdad absoluta allá afuera. Sí, dijo Jasna, y tardaste 2 semanas de esfuerzo en llegar a esa conclusión. La princesa alzó la cabeza y la miró a los ojos. No fue fácil, ¿verdad? No. Y sigues preguntándotelo, ¿no? Sí. Es suficiente. Jasna entornó ligeramente los ojos y una sonrisa de consolación asomó a sus labios. Si te ayuda a luchar con tus sentimientos, niña, quiero que comprendas que intenté hacer el bien. A veces me pregunto si podría hacer más con mi moldeador de almas. Volvió a su lectura. Quedas libre durante el resto del día. Shallan parpadeó. ¿Qué? Libre. Puedes irte. Haz lo que quieras. Sospecho que te pasarás el día dibujando mendigos y camareras, pero es cosa tuya. Márchate. Sí, brillante. Gracias. Jasna hizo un gesto de despedida y Shallan recogió su carpeta y salió rápidamente del reservado. No había tenido tiempo libre desde el día en que salió a dibujar sola los jardines. La reprendieron amablemente por ello. Jasna la había dejado en sus habitaciones para que descansara, no para que saliera a dibujar. Shallan esperó impaciente mientras los porteros pashmenios bajaban el ascensor hasta la planta baja del velo, y luego recorrió a toda prisa el cavernoso salón central y un largo paseo más tarde. Llegó a los aposentos de invitados, donde saludó a los maestros de sirvientes que trabajaban ahí. Medio guardias, medio conserjes, llevaban el control de quienes entraban y salían. Utilizó la gruesa llave de bronce para abrir la puerta de las habitaciones de Jasna y luego entró y echó el cerrojo. El pequeño estudio, amueblado con una alfombra y 2 sillas junto a la chimenea, estaba iluminado por topacios.
La mesa todavía contenía una copa medio llena de vino naranja de los estudios de Chasna de la noche anterior, junto con unas cuantas migajas de pan en un plato. Shallan corrió a su propia cámara, cerró la puerta y sacó el moldeador de almas de su bolsa segura. El cálido brillo de las gemas bañó su rostro de luz blanca y roja. Eran tan grandes y, por tanto, tan brillantes que era difícil mirarlas directamente. Cada una valdría 10 o 20 Brahms. Se había visto obligada a esconderlas en el exterior durante la reciente alta tormenta para infundirlas, cosa que la había llenado de ansiedad. Inspiró profundamente, se arrodilló y sacó un palito de madera de debajo de la cama. Semana y media de prácticas y todavía no había conseguido que el moldeador de almas hiciera, nada. Había intentado dar golpecitos a las gemas, girarlas, agitar la mano, cerrar el puño imitando con total exactitud a Jasna. Había estudiado todas las imágenes que había dibujado del proceso, intentó hablar, concentrarse, incluso suplicar. Sin embargo, había encontrado un libro el día antes que había ofrecido que le pareció una pista útil. Decía que canturrear nada menos podía volver más efectivo un moldeador de almas. Era solo una referencia de pasada, pero era más de lo que había encontrado en ningún otro sitio. Se sentó en la cama y se obligó a concentrarse. Cerró los ojos, sujetando el palo, imaginando que se transformaba en cuarzo. Entonces, empezó a canturrear. No sucedió nada. Siguió canturreando, probando distintas notas, concentrándose todo lo que pudo. Mantuvo su atención en la tarea durante más de media hora, pero al final su mente acabó por divagar. Una nueva preocupación empezó a roerla. Jasna era una de las eruditas más brillantes e inteligentes del mundo. Había dejado el moldeador de almas donde la podían coger. Habría engañado intencionadamente a Shallan con una falsificación. Parecía una molestia demasiado grande. ¿Por qué no tirar de la manta y descubrir que Shallan era una ladrona? El hecho de que no pudiera hacer funcionar el moldeador de almas la llevaba a buscar explicaciones plausibles. Dejó de canturrear y abrió los ojos. El palo no había cambiado. Vaya pista, pensó, apartando el palo con un suspiro. Tenía tantas esperanzas. Se tumbó en la cama, descansando, contemplando el techo de piedra marrón, cavado directamente en la montaña, como el resto del cónclave. Aquí habían dejado la piedra sin pulir, evocando el techo de una cueva. Era bastante bonito, de un modo sutil que no había advertido antes, los colores y contornos de la roca ondulando como un estanque agitado. Sacó una hoja de su carpeta y se puso a dibujar los patrones de rocas, un boceto para calmarla y luego volvería al moldeador de almas. Tal vez debería intentarlo de nuevo con la otra mano. No podía capturar los colores de los estratos, no con carboncillo, pero sí registrar la forma fascinante en que los estratos se entremezclaban, como una obra de arte. Habría tallado este techo intencionadamente algún picapedrero, originando esta sutil creación, o era un accidente de la naturaleza. Sonrió, imaginando un albañil saturado de trabajo advertir el hermoso grano de la roca y decidiendo formar un patrón en onda para su propio deleite y sentido de la belleza. ¿Qué eres? Shallan soltó un grito, incorporándose, y la libreta cayó de su regazo. Alguien había susurrado las palabras. Las había oído claramente. ¿Quién está ahí?, preguntó. Silencio. ¿Quién está ahí?, exigió con más fuerza, su corazón latiendo velozmente. Algo sonó desde el saloncito ante su puerta. Shallan dio un salto y ocultó bajo una almohada la mano que llevaba el moldeador de almas cuando vio que la puerta se abría y revelaba una vieja criada del palacio, ojos oscuros, vestida con un uniforme blanco y naranja. ¡Oh, cielos!, exclamó la mujer. No tenía ni idea de que estuvieras aquí, brillante. Hizo una reverencia. Una criada de palacio. Venía a limpiar la habitación como hacía todos los días. Concentrada en su meditación, Shallan no la había oído entrar. ¿Por qué me hablaste? ¿Hablarte, brillante? ¡Tú! No. La voz había sido un susurro y procedía claramente de dentro de la habitación de Shallan. No podía haber sido la criada. Se estremeció y miró alrededor.
Pero era una tontería. La diminuta habitación era fácil de inspeccionar. No había portadores del vacío ocultos en los rincones, ni debajo de la cama. Entonces, ¿qué había oído? Los sonidos de la mujer al limpiar, obviamente. La mente de Shallan había interpretado aquellos sonidos aleatorios por palabras, obligándose a relajarse. Shallan miró al saloncito más allá. La mujer había retirado la copa de vino y las migajas. Había una escoba apoyada contra la pared. Además, la puerta de Jasna estaba entreabierta. ¿Has estado en la habitación de la brillante Jasna?, preguntó. Sí, brillante, respondió la mujer, arreglando su escritorio, haciendo la cama. A la brillante Jasna no le gusta que entren en su habitación. Les ha dicho a las criadas que no la limpien, y aún así entraste. El rey había prometido que sus criadas eran elegidas con mucho cuidado, y nunca había habido ningún robo. Aún así, Jasna había insistido de todas formas en que ninguna entrara en su dormitorio. La mujer palideció. Lo siento, brillante. No me había enterado, no me dijeron. No importa, dijo Shallan. Más vale que vayas y le digas lo que has hecho. Siempre se da cuenta de si han tocado sus cosas. Será mejor para ti si vas a verle y se lo explicas. Sí, brillante. La mujer volvió a hacer una reverencia. De hecho, dijo Shallan, mientras se le ocurría algo. Creo que deberías ir ahora mismo. No tiene sentido posponerlo. La anciana criada suspiró. Sí, por supuesto, brillante. Se retiró. Unos segundos más tarde la puerta exterior se cerró. Shallan se incorporó de un salto, se quitó el moldeador de almas y lo guardó de nuevo en su bolsa segura. Corrió al exterior, el corazón martillándole. La extraña voz olvidada mientras aprovechaba la oportunidad para echar un vistazo en la habitación de Jasna. Era improbable que descubriera algo útil. Pero no podía dejar correr la oportunidad, no con la criada para echarle la culpa de haberle movido las cosas. Solo sintió un atisbo de culpa. Ya le había robado a Jasna. Comparado con eso, curiosear en su habitación no era nada. El dormitorio era más grande que el de Shallan, aunque seguía pareciendo estrecho, debido a la inevitable falta de ventanas. La cama, una monstruosidad con 4 postes, ocupaba la mitad del espacio. El tocador estaba junto a la pared del fondo y a su lado la mesita de la que Shallan había robado originalmente el moldeador de almas. Aparte de eso, en la habitación solo estaba el escritorio, con los libros apilados en el lado izquierdo. Shallan nunca había tenido una oportunidad de mirar los cuadernos de Jasna. ¿Era posible que tomara notas sobre el moldeador de almas? Shallan se sentó ante la mesa, abrió rápidamente el cajón superior y rebuscó entre los pinceles, lápices de carboncillo y hojas de papel. Todo estaba muy bien ordenado y el papel estaba en blanco. El cajón superior derecho tenía tinta y cuadernos vacíos. El cajón inferior izquierdo, una pequeña colección de libros de referencia. Además de los libros que había sobre el escritorio, Jasna tendría consigo la mayoría de los cuadernos de notas, ya que estaba trabajando, pero sí, aquí quedaban unos cuantos. Temblando, Shallan cogió los 3 finos volúmenes y se los plantó delante. Notas sobre Urithiru, anunciaba el primero. El cuaderno estaba lleno, según parecía, de citas y anotaciones de los diversos libros que Jasna había encontrado. Todos hablaban de ese lugar, Urithiru. Jasna se lo había mencionado antes a Capsal. Shallan apartó el libro y miró el siguiente, esperando encontrar alguna mención del moldeador de almas. Este cuaderno estaba completamente lleno de notas, pero no tenía título. Shallan lo hojeó y leyó algunas entradas. Los de ceniza y fuego que mataban como un enjambre, implacables ante los heraldos, anotado en Masley, página 337, corroborado por Goldwyn y Hassaba. Se llevan la luz donde quiera que acechan, piel quemada. Corshent, página 104. Inia, en sus registros de relatos infantiles, describe a los portadores del vacío como parecidos a una alta tormenta, regulares en sus llegadas y aún así, siempre inesperados. La palabra desolación se emplea 2 veces en referencia a sus apariciones.
Véanse las páginas 57, 59 y 64, de Historias a la luz de la hoguera. Cambiaron, incluso mientras los combatíamos. Eran como sombras que pueden transformarse mientras baila la llama. Nunca los subestimes por lo que ves primero. Se dice que es un borrador recopilado por Talatin, radiante de la Orden de los Custodios de Piedra. La fuente, encarnado de Gublow, se consideraba fiable, aunque esto procede de un fragmento copiado del poema de la séptima mañana, que se ha perdido. Seguía así, página tras página. Jasna le había enseñado su método de tomar notas. Cuando el cuaderno estaba lleno, cada artículo era evaluado de nuevo para comprobar su validez y utilidad y se copiaba en otros cuadernos distintos y más específicos. Frunciendo el ceño, Shallan le echó un vistazo al último cuaderno. Se centraba en Natanatan, las montañas irreclamadas y las llanuras quebradas. Recopilaba registros de descubrimientos de cazadores, exploradores o mercaderes que buscaban un paso fluvial hacia Nueva Natanatan. De los 3 cuadernos, el más grande era el dedicado a los portadores del vacío. Los portadores del vacío, otra vez. Mucha gente en sitios rurales bisbea sobre ellos y otros monstruos de la oscuridad, los susurrantes o susurratormentas o incluso los temidos nochespren. Sus severas tutoras le habían enseñado a Shallan que eran supersticiones, inventos de los radiantes perdidos, que usaban historias de monstruos para justificar su dominio sobre la humanidad. Los fervorosos enseñaban otra cosa. Hablaban de los radiantes perdidos, llamados entonces los Caballeros Radiantes, que combatieron a los portadores del vacío durante la guerra por Rorschach. Según estas enseñanzas, solo después de derrotar a los portadores del vacío y la marcha de los heraldos, cayeron los radiantes. Ambos grupos estaban de acuerdo en que los portadores del vacío ya no existían. Invenciones o enemigos largamente derrotados. El resultado era el mismo. Shallan podía creer que algunas personas, incluso algunos eruditos, podrían creer que los portadores del vacío existían todavía, acechando en la humanidad. Pero Jasna, la escéptica, Jasna que negaba la existencia del Todopoderoso, podía ser tan retorcida como para negar la existencia de Dios y aceptar, sin embargo, la existencia de sus enemigos mitológicos. Llamaron a la puerta exterior. Shallan dio un salto, llevándose la mano al pecho. Volvió a colocar apresuradamente los libros sobre el escritorio en el mismo orden y orientación. Entonces, azorada, corrió a la puerta. Jasna no llamaría, idiota, se dijo. Descorrió el cerrojo y abrió la puerta una rendija. Afuera estaba Capsule. El guapo, fervoroso ojos claros alzó una cesta. «He oído decir que tienes el día libre», sacudió la cesta tentador. «¿Te apetece un poco de mermelada?» Shallan se calmó y luego miró las habitaciones abiertas de Jasna. Debería investigar más. Se volvió hacia Capsule con intención de decirle que no, pero sus ojos eran irresistibles. Aquel atisbo de sonrisa en su rostro, aquella postura relajada y confiada. Si se iba con Capsule, tal vez podría preguntarle qué sabía de los moldeadores de almas, y sin embargo, no fue eso lo que la hizo decidirse. La verdad era que necesitaba relajarse. Había estado tan nerviosa últimamente, el cerebro embotado de filosofía, cada momento libre intentando hacer que el moldeador de almas funcionara. Era extraño que estuviera oyendo voces. «Me encantaría un poco de mermelada», declaró. «Mermelada de baya verdadera», dijo Capsule alzando el frasquito verde. «Esa sí, Shanna. Las leyendas dicen que los que consumen las bayas solo dicen verdades hasta la siguiente puesta de sol». Shallan alzó una ceja. Estaban sentados en cojines sobre una manta en los jardines del cónclave, no lejos de donde ella había experimentado por primera vez con el moldeador de almas. «¿Y es cierto?» «Difícilmente», dijo Capsule abriendo el frasco. «Las bayas son inofensivas, pero las hojas y tallos de la planta de baya verdadera sí se queman. Desprenden un humo que llena a la gente de euforia y embriaguez. Parece que a menudo revuelven los tallos para hacer hogueras. Se comen las bayas en torno al fuego y tienen una noche interesante». «Me extraña», empezó a decir Shallan, pero se mordió los labios. «¿Qué?» Ella suspiró. «Me extraña que no sean conocidas como preñabayas, teniendo en cuenta...» Se ruborizó. Él se echó a reír. «Buen argumento. Padre Tormenta», dijo ella, ruborizándose aún más. «Soy terrible a la hora de comportarme con decoro. Venga, dame un poco de mermelada de esa».
Él sonrió y le pasó una rebanada de pan untado con mermelada verde. Un parshmeniano de ojos apagados, nada sorprendente, estaba en el cónclave. Estaba sentado en el suelo junto a una pared de corteza pizarra, actuando como improvisada carabina. A Sharon le parecía extraño estar aquí con un hombre de casi de su edad y solo un parshmenio asistiéndolos. Era liberador, emocionante, o tal vez era solo cosa de la luz del sol y el aire libre. También soy una erudita terrible, dijo ella, cerrando los ojos e inspirando profundamente. Me gusta demasiado salir. Muchos de los mayores eruditos se pasaron la vida viajando. Y por cada uno de ellos hubo 100 más encerrados en el agujero de una biblioteca, encerrados en libros. Y no habrían querido otra cosa. La mayoría de la gente que tiene tendencia a investigar prefiere sus agujeros y bibliotecas, pero tú no. Eso hace que seas interesante. Ella abrió los ojos, sonriéndole, y luego dio un fuerte bocado a su pan con mermelada. Este pan zaileño era tan esponjoso que parecía más bien un pastel. Bueno, dijo mientras masticaba, ¿te sientes más sincero ahora que has probado la mermelada? Como fervoroso que soy, mi deber y mi llamada son sinceros en todo momento. Naturalmente, dijo ella, yo también soy sincera. Tan sincera, de hecho, que a veces expulso las mentiras por la boca. No hay lugar para ellas dentro de mí. Él se rió de buena gana. Shalandabar, no puedo imaginar a nadie tan dulce como tú murmurando una sola falsedad. Entonces, por tu cordura, las diré de dos en dos, sonrió. Me lo estoy pasando fatal y esta comida está horrible. Acabas de rebatir todo el saber y la mitología relacionadas con comer mermelada de baya verdadera. Bien, la mermelada no debería tener saberes ni mitologías. Debería ser dulce, colorida y deliciosa, como las damas jóvenes, supongo. ¡Hermano Capsal! Ella se volvió a ruborizar. Eso no ha sido nada adecuado. Y sin embargo sonríes. No puedo evitarlo. Soy dulce, colorida y deliciosa. Tienes razón en lo colorida, dijo él, claramente divertido ante su rubor. Y en lo de la dulzura, no puedo saber si eres deliciosa. ¡Capsal! Exclamó ella, aunque no estaba del todo escandalizada. Se había dicho a sí misma que él solo estaba interesado en ella para proteger su alma, pero cada vez le resultaba más difícil de creer. Pasaba a verlo al menos una vez por semana. Él se rió de su vergüenza, pero eso solo la hizo ruborizarse aún más. ¡Basta! Se puso la mano delante de los ojos. Debo de tener la cara del color del cabello. No deberías decir esas cosas. Eres un hombre de religión. Pero sigo siendo un hombre, Shallan. Uno que decía que su interés en mí era solo académico. Sí, académico, dijo él, abstraído, lo cual implica muchos experimentos y mucha información de campo de primera mano. ¡Capsal! Él se rió de buena gana mientras daba un bocado a su pan. Lo siento, brillante, pero no puedo evitar esa reacción. Ella gruñó y bajó la mano, pero sabía que le decía aquellas cosas en parte porque lo animaba. No podía evitarlo. Nadie le había mostrado ningún tipo de interés que él le mostraba. Y cada vez iba más. Le gustaba hablar con él. Le gustaba escucharlo. Era una forma maravillosa de romper la monotonía del estudio. No había, naturalmente, ninguna posibilidad de unión. Suponiendo que ella pudiera proteger a su familia, tendría que buscar un buen matrimonio político. Tontear con un fervoroso propiedad del rey de Kharbranth no le serviría a nadie. Pronto tendré que empezar a insinuarle la verdad, pensó. Él debe saber que esto no va a ninguna parte, ¿no? Capsal se inclinó hacia ella. ¿Eres de verdad lo que pareces, Shallan? ¿Capaz, inteligente y encantadora? Él sonrió. Auténtica. Yo no diría eso. Lo eres. Lo veo en ti. No soy tan auténtica. Soy ingenua. He vivido toda mi infancia en la mansión de mi familia. ¿No tienes aires de reclusa? Te muestras tranquila conversando. He tenido que aprender a hacerlo. Pasé casi toda mi infancia conmigo misma como compañía y detesto a los interlocutores aburridos. Él sonrió, aunque sus ojos mostraban preocupación.
Me parece una lástima que alguien como tú no llame la atención. Es como colgar un hermoso cuadro de cara a la pared. Ella se apoyó en su mano segura y se terminó el pan. Yo no diría que careciera de atención, no cuantitativamente, desde luego. Mi padre me prestó mucha atención. He oído hablar de él, un hombre con fama de severo. Tenía que fingir que su padre seguía vivo. Mi padre es un hombre apasionado y virtuoso. Nunca las dos cosas a la vez, claro. Shallan, puede que eso sea lo más ingenioso que te he oído decir. Y tal vez lo más sincero, por desgracia. Capsal la miró a los ojos, como buscando algo. ¿Qué veía? No pareces apreciar mucho a tu padre. Otra declaración sincera. Veo que las vallas nos están haciendo efecto. Es un hombre duro entonces. Sí, pero nunca conmigo. Soy demasiado preciosa. Su hija perfecta, ideal. Verás, mi padre es exactamente el tipo de hombre que cuelga un cuadro de cara a la pared. Así no pueden ensuciarlo los ojos indignos ni tocarlo unos dedos indignos. Es una lástima. Me pareces muy tocable. Ella lo miró con mala cara. Y te he dicho que se acabaron esas bromas. No era ninguna broma, dijo él, mirándola con sus profundos ojos azules. Ojos sinceros. Me intriga, Shalandavar. Ella sintió que se le aceleraba el corazón. Extrañamente, también sintió que el pánico crecía en su interior. No debería ser intrigante. ¿Por qué no? Los acertijos lógicos son intrigantes, los cálculos matemáticos pueden ser intrigantes, las maniobras políticas son intrigantes, pero las mujeres solo deben ser un misterio. Y si creo que empiezo a comprenderte, entonces estoy en seria desventaja, ya que no me comprendo a mí misma. Él sonrió. No deberíamos hablar así, Capsal, eres fervoroso. Un hombre puede abandonar el fervor, Shallan. Ella sintió un escalofrío. La miraba fijamente, sin pestañear. Guapo, bien hablado, ingenioso. Esto podría volverse muy peligroso muy rápidamente, pensó. Jasna piensa que te acercas a mí porque quieres tu moldeador de almas, estalló Shallan. Entonces dio un respingo. Idiota. Esa es tu respuesta cuando un hombre te va a entender que podría dejar el servicio del Todopoderoso para poder estar contigo. La brillante Jasna es muy lista, dijo Capsal, cortando otro trozo de pan. Shallan parpadeó. Ah, ¿quieres decir que tiene razón? La tiene y no la tiene, dijo Capsal. Al devotario le gustaría mucho, muchísimo conseguir ese fabrial. Pensaba pedirte ayuda en algún momento. Pero mis superiores pensaron que era una idea terrible. Hizo una mueca. Piensan que el rey de Aleskar es tan volátil que marcharía a la guerra contra Karbrand por ello. Los moldeadores de almas no son hojas esquirladas, pero pueden resultar igualmente importantes. Sacudió la cabeza y le dio un mordisco al pan. El Ocar Colin debería avergonzarse por permitir a su hermana usar ese fabrial, sobre todo de manera tan baladí. Pero si lo robáramos... Bueno, las repercusiones podrían sentirse en toda la Rosherboring. Ah, sí, dijo Shallan sintiéndose enferma. Él asintió. La mayoría de la gente no piensa en ello. Yo no lo hice. Los reyes gobiernan y hacen la guerra con las esquirlas, pero sus ejércitos subsisten gracias a los moldeadores de almas. ¿Tienes idea del tipo de líneas de suministro y personal de apoyo que sustituyen los moldeadores de almas? Sin ellos, la guerra es virtualmente imposible. Se necesitarían cientos de carros llenos de comida cada mes. Supongo que eso sería un problema. Ella inspiró profundamente. Me fascinan estos moldeadores de almas. Siempre me he preguntado cómo sería usar uno. Yo también. Entonces, ¿nunca has empleado uno? Él sacudió la cabeza. No hay ninguno en Karbrand. Cierto, pensó ella, naturalmente. Por eso el rey necesitó que Jasna ayudara a su nieta. ¿Has oído alguna vez a alguien hablar de cómo se usan? Se estremeció ante la descarada pregunta. ¿Lo estaría haciendo sospechar? Él asintió, ausente. Hay un secreto en ellos, Shallan. ¿De veras? Preguntó ella, el corazón en la garganta.
Él la miró como si fuera un conspirador. En realidad no es tan fácil. ¿Qué? Es cierto. Lo he oído hablar de varios fervorosos. Hay demasiadas sombras y rituales en torno a los moldeadores de almas. Los mantienen rodeados de misterio. No los utilizan donde la gente pueda verlos. Pero la verdad es que no tienen ningún misterio. Te pones uno, presionas la mano contra algo y le das un golpecito a la gema con el dedo. Funciona de forma así de simple. No es así como lo hace Jasna, dijo ella, quizá demasiado a la defensiva. Sí, eso me confundió, pero es de suponer que si usas uno en el tiempo suficiente, aprendes a controlarlo mejor. Sacudió la cabeza. No me gusta el misterio que ha crecido a su alrededor. Huele demasiado al misticismo de la antigua hierocracia. Mejor que no volvamos a recordar ese camino. ¿Qué importaría si la gente supiera lo sencillo que es usar los moldeadores de almas? Los principios y dones del Todopoderoso suelen ser simples. Shallan apenas escuchó esa última parte. Por desgracia, parecía que Capsal era tan ignorante como ella. Más ignorante aún. Ella había intentado el método exacto del que hablaba y no funcionó. Tal vez los fervorosos que Capsal conocía mentían para proteger el secreto. Creo que me estoy yendo por las ramas, dijo Capsal. Me preguntaste si pretendo robar el moldeador de almas y puedo asegurarte que no pretendo ponerte en esa situación. Fue una tontería pensarlo y enseguida me prohibieron intentarlo. Me ordenaron que cuidara de tu alma y me encargara de que las enseñanzas de Jasna no te corrompieran. Y si era posible que intentara recuperar también el alma de Jasna. Bueno, ese último va a ser difícil. No me había dado cuenta, contestó él secamente. Ella sonrió, aunque no podía decidir cómo sentirse. He matado el momento, ¿verdad? Entre nosotros. Me alegro de que lo hicieras, dijo él, sacudiéndose las manos. Me he dejado llevar, Shallan. En ocasiones me pregunto si soy tan malo siendo fervoroso como tú siendo rescatada. No quiero ser presuntuoso. Es la forma en que hablas, hace que mi mente empiece a dar vueltas y que mi lengua diga lo primero que se le ocurre. Y por tanto, debemos dar por concluido el día, dijo Capsal, poniéndose en pie. Necesito tiempo para pensar. Shallan se levantó también, extendiendo la mano libre para que la ayudara. Incorporarse con un estrecho vestido borin era difícil. Se encontraban en una sección de los jardines donde la corteza pizarra no era tan alta, así que una vez de pie, Shallan pudo ver que el rey pasaba cerca. El rey salía a menudo a pasear a mediodía por los jardines. Ella lo saludó, pero el amable anciano no la vio. Conversaba con el fervoroso. Capsal se dio la vuelta, advirtió al rey y se agachó. ¿Qué haces? El rey lleva la cuenta de sus fervorosos. El hermano Ixil y él creen que estoy haciendo trabajo de catalogación hoy. Ella sonrió. ¿Te escapas de un día de trabajo para tomar un bocadillo conmigo? Sí. Creía que tenías que estar conmigo, dijo ella, cruzándose de brazos, para proteger mi alma. Así era. Pero entre los fervorosos hay quienes están preocupados porque paso demasiado tiempo contigo. Tienen razón. Iré a verte mañana, dijo él, asomándose por encima del muro de corteza pizarra. Suponiendo que no me pongan a archivar como castigo, le sonrió. Si decido dejar el fervor, será por cosa mía, y no pueden prohibirlo. Aunque puedan intentar distraerme. Se marchó antes de que ella pudiera decirle que estaba suponiendo demasiado. No pudo dar voz a sus pensamientos, tal vez porque cada vez que estaba menos segura de lo que quería. No debería estar concentrada en ayudar a su familia. A estas alturas, Jasna habría descubierto ya que su moldeador de almas no funcionaba, pero no veía ninguna ventaja en revelarlo. Shallan debería marcharse. Podía ir a verla y usar la terrible experiencia en el callejón como excusa para retirarse, y sin embargo, se sentía enormemente reacia a hacerlo. Y Capsal era parte de ello, pero no el motivo principal. La verdad era que a pesar de sus quejas ocasionales, le encantaba aprender a ser erudita, incluso después de la instrucción filosófica de Jasna, incluso después de pasarse días leyendo un libro tras otro. Incluso con la confusión y la tensión, Shallan a menudo se sentía completa de un modo que nunca había experimentado antes. Sí, Jasna había hecho mal el matar a aquellos hombres, pero Shallan quería saber lo suficiente de filosofía para citar los motivos correctos de por qué. Sí,
Rebuscar en archivos históricos podía ser tedioso, pero Shallan apreciaba las habilidades y la paciencia que estaba aprendiendo. Sin duda, serían valiosas cuando tuviera que hacer sus propias investigaciones en el futuro. Pasar los días aprendiendo, almorzar riendo con Capsal, las noches charlando y debatiendo con Jasna, eso era lo que quería. Pero esas partes de su vida eran completas mentiras. Preocupada, recogió la cesta de pan y mermelada, regresó al cónclave y la suite de Jasna. Un sobre dirigido a ella le esperaba. Shallan frunció el ceño y rompió el sello para leerlo. Querida, recibimos tu mensaje. El placer del viento pronto volverá al puerto de Carbrand. Naturalmente, te daremos pasaje y te devolveremos a tu casa. Será un placer tenerte a bordo. Somos hombres de Davar, en deuda con tu familia. Vamos a hacer un viaje rápido al continente, pero volveremos enseguida a Carbrand. Te recogeremos dentro de una semana. Capitán Tosbeck. El texto inferior, escrito por la esposa de Tosbeck, decía aún más claramente: te ofrecemos felizmente pasaje gratis, brillante, si estás dispuesta a hacernos de escribana durante el viaje. Los libros de cuentas necesitan un repaso. Shallan se quedó mirando la nota un largo rato. Quería saber dónde estaba el barco y cuándo planeaba regresar, pero al parecer habían interpretado su carta como una solicitud para que vinieran a recogerla. Parecía un plazo adecuado. Eso pondría su marcha 3 semanas después del robo del moldeador de almas, como le había dicho a Navla Balat. Si Jasna no había reaccionado para entonces, al cambio del moldeador de almas, Shallan tendría que interpretar que no estaba bajo la sospecha. Una semana estaría en ese barco. La destrozaba aceptarlo, pero tenía que ser así. Bajó el papel y salió del pasillo de invitados y recorrió los serpenteantes pasillos del velo. Poco después, estuvo delante del reservado de Jasna. La princesa estaba sentada ante su escritorio, escribiendo en un cuaderno. Alzó la cabeza. Creí haberte dicho que podías hacer lo que quisieras hoy. Lo hiciste, respondió Shallan, y me di cuenta de lo que quería hacer es estudiar. Jasna sonrió de manera taimada y comprensiva, casi satisfecha de sí misma. Si supiera... Bueno, no voy a reprochártelo, dijo, volviendo a su investigación. Shallan se sentó, le ofreció pan y mermelada, pero Jasna negó con la cabeza y continuó trabajando. Jasna se cortó otra rebanada y la untó de mermelada. Entonces, abrió un libro y suspiró satisfecha. Al cabo de una semana, tendría que marcharse, pero mientras tanto, se permitía fingir un poco más.